Buenos días, queridos hermanos, el Señor les bendiga, les guarde. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos en nuestro estudio bíblico. Vamos a orar pidiendo la dirección del Señor, dándole gracias por este tiempo que nos permite enriquecernos con su palabra. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por este día, por este momento, por este tiempo. Gracias, Señor, por las riquezas que encontramos en tu palabra. Te suplico, Señor, que seas tú guiándonos, fortaleciéndonos, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, Señor, para poder nosotros regocijarnos y disfrutar de las riquezas que tú, Señor, nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva, que es vida, que es actualizada, que hoy, Señor, es una realidad en nuestras vidas. Gracias, Señor. Pedimos tu dirección en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado en el ciclo anterior la enseñanza acerca de la gracia y hemos venido en un periodo donde aprendemos la salvación, la gracia, y ahora entramos a una nueva etapa en el estudio de nuestra declaración de fe, que es el reino de Dios. Y antes de leer el texto de lo que hace referencia en la declaración de fe, por un instante pensemos en lo que implica un reino. Cuando hablamos de un reino, se sobreentiende que debe haber una región, un lugar donde ese reino se ejerce. También debe haber un rey, porque si hablamos de un reino debemos hablar de un rey. Y hoy vamos a mirar desde este concepto del reino de Dios, lo que implicaría en nuestras vidas y lo que es ese reino que oramos. El Señor nos enseñó cuando daba la oración por excelencia: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Así que, hermanos, les invito a que vayamos a nuestra declaración de fe acerca del reino de Dios, y dice lo siguiente: creemos que el reino de Dios representa su señorío particular sobre los hombres que voluntariamente lo reconocen como rey. Además, incluye el efecto de su acción en la historia, la influencia para bien de aquellos que le son obedientes y su soberanía general sobre el universo. Particularmente el reino de Dios es el reino de la salvación, al cual los hombres entran mediante su entrega a Jesucristo. Por medio de una fe semejante a la de un niño, los cristianos deben orar y trabajar para que venga el reino y para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. La plena consumación del reino se realizará cuando vuelva el Señor Jesucristo al fin de estos tiempos. Muy bien, hermanos, esta es nuestra declaración de fe. Hoy queremos aprender dos fundamentos, dos principios. El primero: el señorío de Jehová nuestro Dios es sobre toda la creación. Y el segundo, el Mesías, es el cumplimiento de la promesa de Jehová desde la antigüedad, presente y futuro de toda la creación, incluyendo al ser humano, y reinando en las naciones de la tierra. Muy bien, les invito a que vayamos a nuestro primer pasaje del día de hoy. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando leemos este pasaje, en el principio, es decir, estamos diciendo que el comienzo de todo lo que vemos, de este mundo visible y de este mundo invisible, porque está hablando del principio, cuando todo se origina. En el principio, Dios. Es decir, que en el Señor nuestro Dios está toda la esencia de la creación. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Todo tiene sentido solamente cuando está en Dios y su origen está en Dios. En Colosenses 1, 15 y 16 encontramos una descripción de lo que nos habla la palabra acerca de esta creación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible,
Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto ratifica lo que está en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque debemos entender que hay un rey que es dueño, Señor de toda la creación. Es el Dios eterno, el único Dios verdadero. Y su nombre es Jehová. Y aquí hay algo que debemos empezar a comprender y vamos a hacer un pequeño paréntesis para entender algunos títulos que utilizamos nosotros y que debemos entender con claridad lo que significan. El primero es justamente Dios. Por eso la palabra nos habla de dioses ajenos, otros dioses. Dios es un título y es un título que le damos ¿a quién? A ese ser supremo y soberano. Por eso nosotros hablamos de que el nombre de nuestro Dios es Jehová. Jehová es el nombre de nuestro Dios. Con Él identificamos a aquel que nosotros reconocemos como soberano, como Rey, sobre nuestras vidas, sobre todo lo creado. Dios es un título. Por eso cuando vemos los relatos en la Biblia, habla de aquellos que crearon dioses por medio de sus creencias y por medio de sus capacidades manuales, hicieron dioses. También es la escritura que principio de todos los males es el amor al dinero y que es idolatría. El amor al dinero es idolatría, es decir, un Dios falso. Yo puedo tener dioses pequeñitos, como decimos algunos, pero debemos tener claro que Dios es un título, de manera que nuestro Dios, su nombre es Jehová. Eso es algo que podemos y vemos ir recorriendo a lo largo de este estudio. El segundo aspecto, Mesías. Mesías es una traducción del término judío que significa Mashiach. El Mashiach es Mesías, que también traducía al griego como Cristo y que se refiere al ungido. Es decir, ungido es la traducción de Mesías o Cristo. De manera que también esto es un título. Y esto es importante, hermano, tenerlo presente. En la Escritura encontramos cómo algunos sacerdotes, algunos reyes fueron ungidos. Es decir, el término de Mesías se utilizó sobre ellos al ser ungidos. En el Nuevo Testamento, este término lo vemos referenciado claramente, este título, hacia nuestro Señor Jesús. Pero debemos entender lo mismo, es un título. Mesías es un título que traduce Cristo y se refiere a ungido, como Dios también es un título. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces nosotros, en nuestras expresiones y cuando estamos estudiando la palabra, hacemos referencia al título como persona. Y no, la persona es otra que recibe el título. Es decir, Jehová recibe el título de Dios, el único Dios verdadero. Él es el Dios eterno. Jesús es el Salvador. Y ha recibido el título también del Mesías como el ungido o el Cristo. Muy bien, hermanos. Entonces, cuando vemos en la Escritura lo que Dios había hablado al hombre y lo que Él había prometido, ese Dios soberano, en el principio Dios, en el principio Jehová, hizo los cielos y la tierra. Jesús, como dice la palabra, por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Podemos ver la esencia del Dios mismo, del Dios vivo, obrando en toda su creación, y por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas.
Y había una promesa de que el Dios eterno, nuestro Padre, restablecería la relación de Dios con el hombre. Y les invito a que vayamos a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Es interesante comprender en esta palabra del Señor, en esta profecía, de qué me está hablando y qué es lo que estaba prometiendo nuestro Dios a través de sus profetas al hombre. Y vamos a mirar cómo interpretamos este mensaje, esto que se está recibiendo para todos nosotros. Y en la primera parte vamos a tratar de identificar de quién me está hablando. Y dice, pues nos ha nacido un niño. Y cuando leemos nos ha nacido un niño, claramente hacemos y vemos la referencia a que es un hombre. Es un hombre como nosotros. Nos ha nacido un niño, hace referencia a que aquella promesa está dada sobre un hombre. Dice la palabra, dice, un hijo nos es dado, el gobierno descansará sobre sus hombros. Este hombre, este niño que nace, es particular y no es como todos los otros, porque desde su nacimiento se establece que él gobernará, porque dice que el gobierno descansará sobre sus hombros. Estamos hablando de un niño que es gobernante, un niño que es rey, y será llamado. Su nombre nos va a identificar quién es. Recordemos que los nombres en la Biblia y los nombres que Dios ha colocado a las personas siempre tienen un significado. Nos dicen quién es. Dice, Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su nombre claramente nos está haciendo referencia a que es el Hijo de Dios. Un consejero maravilloso, Dios poderoso, es Dios con nosotros. De manera que este hombre que nos es nacido y que es establecido que es rey y que gobernará, es el mismo Dios hecho hombre. Es el Dios poderoso, es el Padre eterno, es el Príncipe de Paz. Dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Y claramente establece que este reino y que este gobierno, que es el mismo gobierno de Dios con nosotros, es un gobierno que trae paz. Y algo muy importante, no tendrá fin. Significa que este gobierno será autoridad sobre todas las naciones y nadie podrá vencerle. Es un gobierno que se establecerá por un hombre nacido, por un hombre que viene como Dios con nosotros, por un hombre sobre el cual se establece que es el reino del Dios eterno y que es un gobierno que no será vencido. Dice, reinará con imparcialidad, con justicia, desde el trono de su antepasado David, y es por toda la eternidad. Y aquí nos da otra referencia muy importante, hermanos. Nos está diciendo que este reino, que es imparcial, que es de justicia, tiene un lugar sobre el cual se va a ejercer. Y este lugar es la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque reinará desde el trono de su antepasado David. Y David gobernó desde Jerusalén. Es decir, que este gobierno se establece en Jerusalén, en Israel. Ya tenemos un rey y ya tenemos un lugar
donde este rey va a gobernar, pero su dominio se ejercerá sobre todas las naciones de la tierra. Esto nos lleva a entender que esta promesa, que esta palabra que estamos esperando, tiene un efecto en nuestra vida física, porque es un gobierno que se ejercerá en la tierra, sobre todas las naciones de la tierra, y que este gobierno es un gobierno de justicia, de paz, donde seremos bendecidos por el Dios mismo, seremos gobernados por el enviado de Dios. Recordemos que en la Escritura, cuando los reyes de Israel iban a ser reconocidos, el sacerdote iba a ellos, les ungía y todo el pueblo lo conocía como el ungido de Dios. Recordemos cómo el rey David mismo, cuando tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, no levanta su mano contra él porque dice: no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová, contra el rey que Jehová ha colocado. Este rey del que estamos hablando es un rey que gobierna y que es colocado por Dios aquí en nuestras vidas, en la tierra. Este reinado aplica en el mundo físico, en la tierra. Dice: el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Es una palabra de vida, es una palabra del Señor, y esta palabra se cumplirá. El Mesías, el ungido de Dios, Él reinará sobre las naciones de la tierra, y su reino no tendrá fin, y reinará con paz, con justicia y en bendición. Vamos a Jeremías capítulo 23, versículos del 5 al 6. Dice: pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, y su nombre será: el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará salvo e Israel vivirá seguro. Este pasaje nos reafirma lo que hemos venido estudiando. Dice: pues acerca la hora del Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. De manera que este Mesías, este rey justo, este descendiente de Dios, vendrá de la casa de David, será descendiente de la tribu de Judá. Dice: gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. ¡Qué bendición, hermanos! Nosotros experimentaremos el reinado del Mesías, del Señor, en todas las naciones de la tierra. Se ejercerá la paz, la justicia y el gobierno del Dios vivo a través de su ungido. Por esto es que el pueblo de Israel siempre contempla con seguridad el hecho de que este rey será bendición para todo Israel. Y lo vemos cuando dice: el Señor en justicia, en este día Judá será salvo e Israel vivirá seguro. Recordemos que el pueblo de Israel había sido dividido entre las tribus del norte y las tribus del sur. Israel, las 10 tribus y las tribus de Judá. Y cómo cuando este pueblo es esparcido por todas las naciones de la tierra, entonces al ser ellos llevados en cautiverio y demás, el cumplimiento de esta profecía se veía cada vez más lejano. Pero cuando Israel es restaurado, cuando las cosas empiezan a tener una dirección conforme está escrito, conforme la palabra lo había dicho, se establece Israel nuevamente como pueblo en Jerusalén. Por eso, cuando el Señor Jesús se encontraba allí, la gente lo miraba a él y decía: ¿será este el ungido?
¿Será este el rey prometido? Aquel que viene a gobernar sobre las naciones de la tierra y que dará paz a Judá y a Israel. ¿Será este? Ellos están esperando el cumplimiento de este reinado, y este reinado se ejecutará y se vivirá en la tierra. Hoy nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que esta palabra se cumple y se cumplirá en plenitud. Algo muy interesante que debemos comprender en nuestra vida, y es que esta soberanía de Dios, que se ejerce sobre toda la tierra, sobre lo visible y lo invisible, esta soberanía de Dios tiene una afectación, una implicación en nuestra vida, tanto espiritual como física. En nuestra vida espiritual, porque como conocemos y sabemos, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, viene a redimirnos, ha venido a darnos vida y vida en abundancia, y nos ha pasado de la muerte a la vida en Cristo Jesús, en el Padre. Somos bendecidos con la salvación por medio de aquel que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es el Mesías que vino a ofrecer salvación y reinado en nuestra vida espiritual y sobre el mundo espiritual. Pero también este Mesías tiene un cumplimiento en el mundo físico como rey soberano sobre todas las naciones de la tierra en este mundo visible. De manera que el reinado de nuestro Dios eterno, del Dios creador de los cielos y la tierra, es soberano sobre toda su creación, como estaba en Génesis 1:1, en el principio de todas las cosas, del mundo visible e invisible, Dios, quien creó los cielos y la tierra. Él es el dueño de toda la creación, y toda la creación será sujeta a Él. Nuevamente veremos el reinado en plenitud de nuestro Dios eterno, de Jehová de los ejércitos, del Mesías, el cumplimiento de las promesas de una palabra que es para vida espiritual y para vida física. Nuevamente, hermanos, les invito a que vayamos a la lectura de nuestra declaración de fe. Creemos que el reino de Dios representa su señorío particular sobre los hombres que voluntariamente lo reconocen como rey. Es particular porque Él tiene una bendición especial para sus hijos. Además, incluye un efecto de su acción en la historia, porque la humanidad no ha vivido una vida independiente, sino que la historia ha sido enmarcada bajo la voluntad del Dios vivo, y todos los reyes de la tierra le adorarán. Dice, la influencia para bien de aquellos que le son obedientes y su soberanía general sobre el universo. Vosotros sois la sal de la tierra, dice la palabra. Es una influencia de bien que nosotros como hijos de Dios ejercemos en la tierra a través de la obra del Espíritu Santo y su soberanía general sobre el universo. Nada escapa de su voluntad. Particularmente el reino de Dios es el reino de la salvación. Él nos da la salvación espiritual, y también hay una salvación a este mundo lleno de injusticia y de maldad y de crueldad. Reinará con justicia, con imparcialidad y en paz. Dice, al cual los hombres entran mediante su entrega a Jesucristo, por medio de una fe semejante a la de un niño. Nosotros reinaremos juntamente con Él, y su reinado será eficaz en nuestras vidas por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Los cristianos debemos orar y trabajar para que venga el reino y para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. La plena consumación del reino se realizará cuando vuelva el Señor Jesucristo al fin de estos tiempos. Amados hermanos, esta es nuestra declaración de fe. Nosotros tenemos un gran compromiso como mensajeros de este Rey, porque como dijo el Señor Jesús, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy estamos viviendo en plenitud esta obra del reino de los cielos, y nosotros veremos
totalmente realizará cada palabra, cada promesa. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo venga y se ha consumado totalmente esta palabra, el Mesías, el Salvador. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor por esta nueva parte de estudio de nuestra declaración de fe, el reino de Dios. Y hermanos, les invito para que glorifiquemos y exaltemos su nombre como lo que es, como este Rey soberano. Gracias al Señor por su palabra. Les invito, hermanos, a que oremos. Amado Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por la vida, por tus promesas, Señor. Gracias porque tú, Señor, has tenido el control de la humanidad en toda la historia. Y nosotros podemos hoy ver y somos testigos del cumplimiento de tus promesas. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y vida. Gracias, Señor, porque tú reinas y reinarás hoy y para siempre. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Amén. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga y les esperamos en nuestro próximo estudio bíblico. Un abrazo de todo corazón.